los reactivos que son A y B, ¿no ve? Entonces hemos visto también que, viendo ya la cinética, la velocidad de la reacción, hemos dicho que al transcurrir la reacción de los reactivos a los productos, al transcurrir las reacciones de los reactivos a los productos, hay una velocidad con la que sucede estas reacciones, hay una velocidad con la que se va formando los productos. Y también hay otra velocidad con la que se va formando los reactivos a partir de los productos. Entonces tenemos dos velocidades, la velocidad de formación de productos y la velocidad de consumo de productos para formar reactivos. Hemos dicho que en el equilibrio también las dos velocidades, tanto de formación y de producción, de formación y de generación, son las mismas y hemos igualado estas dos velocidades para tener esta ecuación, ¿no? De derecha a izquierda le hemos llamado esto. Entonces, a partir de eso hemos encontrado esta relación, hemos encontrado la relación con las constantes de velocidad y hemos encontrado una nueva constante que es la constante de concentración de equilibrio para una determinada reacción. Entonces, esta constante de concentración hemos determinado que va a ser igual al producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos, como se ve aquí, ¿no? Entonces hemos sacado esto y hemos determinado que hemos determinado la constante de equilibrio y también hemos encontrado unas relaciones. Hemos encontrado relaciones que Kc tiene puede adquirir diferentes valores, ¿no ve? Cuando el Kc es mayor a 1, hemos dicho, entonces, cuando Kc es mayor a 1, hemos dicho que en el equilibrio resultante, la mayoría de los reactivos se han convertido en productos. Cuando Kc es infinito, en el equilibrio prácticamente solo existen productos. Generalmente este Kc, cuando es infinito, estamos hablando ya de reacciones irreversibles, ¿no ve? Ya cuando todos los reactivos se han convertido en productos. Y cuando Kc es menor a 1, indica que cuando se establece el equilibrio, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose solo pequeñas cantidades de producto. Esto hemos visto en relación a esta ecuación, ¿no? Aquí, esta ecuación es la que hemos analizado. Fíjense, cuando Kc es igual a 1, ¿qué significa? A ver. Aquí en esta ecuación química, la constante de equilibrio es igual a este cociente de productos y reactivos. ¿Qué significa cuando Kc es igual a 1? Aquí hemos dicho cuando Kc es mayor a 1, en el equilibrio, los reactivos se han convertido en productos. La mayoría de los reactivos se han convertido en productos. O sea, así das la derecha. Pero ¿qué pasa si esto es 1? El valor de Kc es igual a 1. Que hay la misma cantidad de reactivos y de productos reaccionados. Y productos, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense, yo con el valor de la constante de equilibrio de concentración, puedo determinar cómo más o menos es la composición de una determinada reacción. ¿No ve? Aquí yo, a ver, en este otro. Aquí viendo yo tengo una determinada reacción, ¿no ve? AB igual a C y D. Entonces, resulta que mi constante de concentración de equilibrio es igual a 1. ¿Qué es lo que voy a establecer? Es que la misma cantidad de productos hay igual a la misma cantidad de productos. Pero ¿qué pasa si es menor a 1? ¿No ve? Si es menor a 1, ¿qué pasa?
A ver, si yo estuviera, digamos, obteniendo un producto a partir de reactivos, ¿qué me conviene? Que mi constante de concentración sea igual a 1, que sea mayor a 1 o igual a 1. A ver, ¿qué me conviene? ¿Qué me convendría si yo quiero, por ejemplo, obtener a partir del hidrógeno? A ver, aquí vamos a hacer un ejemplo. Ya, aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí. Por ejemplo, yo hago reaccionar hidrógeno gaseoso más nitrógeno. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener como resultado, son dos reactivos, aquí voy a tener como resultado el amoníaco. A ver, estoy haciendo reaccionar hidrógeno, nitrógeno y estoy obteniendo el amoníaco. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo veo esta reacción? Lo primero que tengo que hacer es igualar la reacción. A ver, si igualo la reacción, ¿cuánto me va a dar aquí? Aquí, para igualar la reacción, ¿cuánto va a ser mis subíndices? A ver, muchachos, igual en esta reacción. Hidrógeno 3. ¿Ya? 3, Hidrógeno 1, 2. 3. En el Aquí en amoníaco. nitrógeno, ¿cuánto? Y aquí en amoníaco, ¿cuánto? Para igualar aquí tendría que ser 2, ¿no? Amoníaco 2. 2. 2 por 3, 6 hidrógenos, 3 por 2. ¿Y nitrógeno cuánto? 2, ¿no? Está bien, entonces está igualado. Sí, ¿no? Sí, Inge. Ya. Entonces tengo esta reacción. Lo que quiero es que producir amoníaco. Ese es mi objetivo. Yo veo esta reacción, mi objetivo es producir amoníaco. Entonces me dicen que tengo diferentes tipos de procesos. ¿No ve? Hay varias maneras de obtener el amoníaco. Claro que la reacción química es esta, pero hay varias formas de obtener el amoníaco. ¿No ve? Entonces me dicen, me dan 4 constantes. ¿No ve? A ver, me da una constante Kc1, me da una constante Kc1, que va a ser igual a 1. Me da para otro tipo de procesos que mi constante Kc2 va a ser igual a 0,2. Y me da otro proceso para obtener el amoníaco donde mi constante Kc3 va a ser igual a 3. ¿Qué proceso elijo? A ver, esto va a ser para el proceso 1. Esto va a ser para el proceso 2. Este va a ser para el proceso 3. ¿Cuál de los procesos me convendría elegir de acuerdo a sus constantes de de equilibrio, de concentración? A ver, ¿cómo sería de este su constante de concentración? A ver, veremos. Aquí vamos a escribir. Esto vamos a robarnos. Copiar. Chan. Su constante de equilibrio de concentración, ¿cómo va a ser aquí? A ver, escribiremos aquí.
Mi constante de equilibrio de concentración para esta reacción va a ser igual a, ¿a qué? NH3, NH3, ¿no? Bien. NH3 sobre ¿qué? Sobre H2 sobre N2. Está bien escrito está bien escrito esta constante de equilibrio de concentración. A ver qué me puede decir. Yo tengo esta reacción, sé que es una reacción reversible, ¿ya? A partir del hidrógeno y el nitrógeno me está formando el amoníaco. Tengo que escribir mi constante de concentración. Escribo esta constante de concentración de equilibrio. Ahora la pregunta es, ¿está bien escrito esta constante de concentración de equilibrio o le falta algo? Le faltan las potencias. Exactamente. Cada una de estas concentraciones tiene que estar elevado a una potencia que me determina el subíndice de la reacción. Entonces, fíjense, paso por paso, primero, paso por paso, tengo mi reacción, igualo mi reacción, después escribo mi constante de concentración. Mi constante de concentración, productos arriba, reactivos abajo. Las concentraciones tienen que estar elevadas a la potencia de acuerdo al subíndice de mi reacción. Entonces aquí tendría que ser una potencia 3, aquí lo vamos a colocar así 3, aquí a esta potencia, aquí tendríamos que tener una potencia de 2, y aquí tendríamos que tener una potencia de, ¿cuánto? De 1. Entonces ya tenemos mi constante de concentración, ¿no ven? Ahora la pregunta me dice, a mí me dan 3 diferentes procesos para elegir para esta reacción y me dicen cuál de ellas es más conveniente, cuál de ellas elegirías, cuál de los procesos elegirías para poder elaborar o producir el amoníaco. Entonces me da el proceso 1 donde mi constante de concentración es 1, proceso 2, mi constante de concentración 2 es 2 y mi proceso 3, constante de concentración es 3. ¿Cuál elegiría? ¿No está A mayor ver, exponente, Inge? veremos. Pues lo que quiero es que ustedes me ayuden a ver. No estoy haciendo una clase magistral donde yo solamente tengo que eh, escribir en el pizarra o presentar, digamos, en la presentación y ustedes escuchen. La clave está en que nosotros participemos en la clase. A ver, aquí, así, ¿no? Aquí está la potencia, 3, y en el nitrógeno tiene que ser 1. Ahora sí, está bien ahora, ¿no? Esta potencia lo colocamos aquí, ¿está bien ahora? Sí, ¿no? Y a ver, aquí al Llanos Villarroel le vamos a preguntar, ¿cuál de los procesos elegirías tú? A pesar que tenías que colocar tu foto de portada, ¿no? ¿Cuál de los procesos elegirías tú? Te dicen, estoy produciendo amoníaco, tenemos que producir amoníaco, mis
mis constantes de concentración para cada uno de los procesos tienen este valor. ¿Cuál de los procesos elegirías tú para producir amoníaco? Ya, si me dices en los próximos 5 segundos, te voy a dar 5 puntos adicionales a tu examen. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, Vargas Mejía, ¿cuál elegirías? El A proceso ver, cualquiera 1. responda, ¿cuál se elegiría? El proceso 1, ¿cuál es su nombre? Uno, 3, el uno. 1, Vargas. Vargas, ya, ya. proceso 3, ¿Cómo? ¿Están de acuerdo o no lo que les estoy diciendo? ¿No ve? Es cuestión de ver esta relación matemática que yo tengo. No, el primero que ha hablado, el primero que ha dicho era Vargas, ¿no ve? Este niñato va a tener 5 puntos. Me vas a hacer recordar, Vargas, cuando estemos calificando los exámenes, que tienes 5 puntos. ¿Está bien? Sí. Pucha, otro que se ha dormido. Ya, listo, ya. Entonces, fíjense, la constante de equilibrio me da mucha información. Me da si se ha ido más a la derecha, me da si los productos y los reactivos están en una concentración similar o si he obtenido más productos que reactivos o simplemente los reactivos han quedado más que los productos. Entonces, esa información es... ¿Por qué estudiamos esto? Porque fíjense, esta información es bien importante para determinar qué tipo de procesos vamos a realizar cuando queramos obtener un producto determinado. ¿No ve? Entonces, aparte de eso, esta constante de concentración me permite también calcular la cantidad de tanto de reactivos y de productos que hay en una determinada reacción, ¿no ve? Ya con esto, así analíticamente puedo calcular cuánto voy a tener de concentración de los reactivos y los productos en una determinada reacción. Y cuando ya haga la reacción, tiene que salir similar, o por lo menos igual, o por lo menos similar, ¿no ve? Entonces, eso es, digamos, cuando tú haces los estudios, cuando haces cálculos matemáticos previos a una reacción, eso tiene que predecirte, tiene que decirte cuánto más o menos va a ser el rendimiento de la reacción. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo, a ver. Aquí tengo un ejemplo, ¿ya? A ver, Inge, entonces el caso aquí se vamos a hacer, determina la cantidad de productos y de reactivos. claro, ahorita vamos a ver cómo podemos determinar la cantidad de productos y reactivos que existe en el equilibrio, que ha quedado en el equilibrio después de la reacción. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, un ejemplo aquí vamos a ver. Aquí dice, calcule la concentración de todas las especies de una solución acuosa de ácido acético, que es 1 × 10⁻⁶ molar, ¿ya? Tome en cuenta que la constante de concentración, aquí lo vamos a colocar, constante de concentración, es igual a 1,75. Entonces, fíjense, aquí me dice el problema esto. Me dice que calcule todas las concentraciones de todas las especies que hay en el equilibrio en esa reacción química. Aquí primero son los datos, ¿ya? Y la ecuación química que escribimos. ¿Ya? Entonces, mi ecuación química para el ácido acético es esta. Este es el ácido acético más el agua. ¿Qué me va a formar? Me va a formar este ácido acético, se va a formar acetato, y esta agua va a robar un hidrógeno de aquí y me va a formar el hidróneo que se llama. Entonces me dice, ahora fíjense, yo meto una concentración inicial. Con una concentración inicial, aquí lo vamos a colocar.
¿Ya? Esta concentración inicial generalmente se representa como Ca, o sea, la concentración del ácido. ¿Ya? Entonces me dice, calcule, ahora como les había dicho, ¿no ve? La constante de equilibrio de concentración me permite poder calcular cuánto de cada uno de los componentes, tanto de reactivos como de productos, hay en el recipiente en el equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? He colocado ácido acético a una solución, a una matriz que es el agua, y ha ocurrido esta reacción. El ácido acético se reacciona con el agua, me ha formado el acetato porque el agua lo ha robado un ion hidrógeno al ácido y me ha formado los iones hidrógeno. Me dice también que mi concentración inicial es 1 × 10⁻⁶ molar. Él se había dicho, es mejor trabajar todas estas concentraciones en una concentración de molaridad, o sea, moles por litro. Y me está diciendo también que tome en cuenta que su constante de concentración para esta reacción es 1,75 por 10⁻⁵. Ahora, primera pregunta que nos hacemos en esto. ¿Voy a obtener más productos o más reactivos? ¿Qué es lo que voy a obtener? A ver, ¿quién me puede responder eso? Más reactivos. Más reactivo, sí. ¿Por qué? Porque es más pequeño, ¿no ve? Exactamente. Ya estamos entendiendo. Entonces, esa es la clave de entender toda la parte de equilibrio. Entonces, a ver, escribiremos aquí su constante de equilibrio. Su constante de equilibrio. Ahora, he escrito la reacción, nuevamente, he escrito la reacción. Después de escribir la reacción, ¿qué debo hacer? Debo igualar la reacción química. ¿No? Entonces aquí, fíjense, yo igualo, ya está igualada la reacción química. Y en función a esto, recién puedo escribir su constante de concentración. ¿Vale? Ahora aquí, arriba les he dicho que va a ir los productos, en este caso, que va a ser el ácido acético o el acetato. En este caso aquí va a ser mi acetato. En este otro lado, ¿qué va a ser? Los iones hidrógeno, el iones hidrógeno, multiplicado por su concentración. Y abajo, ¿qué tenemos? Que vamos a tener el ácido acético. ¿Eh? Esto es. Entonces, mi constante de concentración para esta reacción, mi constante de concentración de equilibrio para esta reacción va a ser Kc igual a los... ya, ¿está bien escrito esto? O al revés tiene que ser. Que hemos dicho, arriba tiene que ser los productos y abajo los reactivos, ¿no? Entonces, aquí tendría que venir esto. Aquí tendría que venir H 2 O y arriba está bien esto. Entonces, ahora sí está bien escrito, ¿no? Arriba los productos y abajo los reactivos. Entonces, mi constante de concentración para esta reacción va a ser Kc igual al acetato, los iones acetato, multiplicado por la concentración de los iones hidrógeno, dividido entre el ácido acético por el agua. Entonces, ahora la cuestión es determinar cuántas especies tenemos en el equilibrio. Imagínense ustedes que tienen un recipiente donde le han echado el ácido acético y lo han mezclado con el agua. Y a partir de eso han obtenido estos productos. Entonces, ¿cuántos tipos de sustancias tenemos en ese recipiente? Tenemos el ácido acético que no ha reaccionado completamente, se ha quedado algo de ácido acético. Entonces tenemos ácido acético,
tenemos algo de agua, ¿no? Tenemos el ácido, el acetato y tenemos los iones hidrógeno, ¿no? Ya. Entonces aquí decimos las especies presentes en la solución cuando alcanza el equilibrio son 1, 2, 3. Esto todavía no lo vamos a colocar porque no estamos tomando en cuenta el agua. Entonces tenemos el acetato, el ion hidrógeno y el ácido acético, como vemos aquí en la reacción química, ¿no ve? Ahora vamos a, ¿qué nos dice? Nos dice, tenemos que encontrar la concentración de todas las especies, la concentración de estas 3 especies en el equilibrio. ¿Ya? Nuevamente aquí venimos, a ver. Aquí, en este caso, aquí va a ser mi ácido acético. Mi ácido acético más... Aquí vamos. Ácido acético más más agua me va a dar el acetato me va a dar el H3O, ion hidrógeno. Eso es lo que me va a dar. Entonces, inicialmente, cuando yo cuando yo mezcle el ácido acético con el agua, voy a tener una concentración inicial que me está dando como dato que va a ser 1 por 10 a la menos 6 molar. Después, cuando va a suceder la reacción química, estos reactivos van a producir productos y estos productos a su vez nuevamente van a reaccionar para formar el ácido acético y el agua. Entonces, fíjense, va a haber va a haber doble de 2 direcciones, formación de productos y reactivos. Entonces, ¿cómo calculo ahora? ¿Qué voy a tener? Voy a tener la concentración inicial del ácido acético, que uno va a ser 1 por 10 a la menos 6, menos lo que va a reaccionar, que va a ser X. ¿No ve? Aquí, ¿cuánto voy a tener de agua? Aquí voy a tener de iones hidrógeno, voy a tener X. Aquí, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener también la formación de X. ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir la constante de equilibrio? ¿Cómo voy a reemplazar estos valores en mi constante de equilibrio? La concentración inicial menos X. Aquí, ¿no? Aquí el acetato va a ser ¿cuánto? Va a ser el acetato, ¿cuánto va a ser su valor de acetato? X, ¿no ve? Este acetato va a tener un valor de X. Aquí los iones hidrógeno, ¿cuánto va a valer? X. Igual X. Y aquí el acetato, ¿cuánto va a valer? El ácido acético, ¿cuánto va a valer? Este ácido acético es el que se ha reducido, el que ha reaccionado y ha quedado en pequeña cantidad. ¿Cuánto va a ser? Ca menos X. Eso va a ser la reacción. Ahora, del agua, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería del agua? Viendo aquí la reacción química, ¿cuánto sería del agua? ¿El agua reaccionaría? ¿No reaccionaría? Tiene que reaccionar porque está formando esto, ¿no ve? ¿Cuánto sería?
tendría que darme el valor del agua, ¿no ve? La concentración del agua tendría que darme el valor. Realmente la concentración del agua es 55.5 molar. Entonces, aquí tenemos la concentración inicial del ácido, que va a ser 1 por 10 a la menos 6, y la concentración del agua, entonces, coma, la concentración del agua será 55.5 molar. Ahora, ¿por qué no les he dado yo inicialmente esto? ¿Por qué? Porque en muchos de los ejercicios se supone esta concentración, porque a una temperatura de 25 grados centígrados, la concentración del agua siempre es 55.5 molar, ¿ya? Entonces, por eso nos había dado, para que nos demos cuenta de eso, de que la concentración del agua a 25 grados centígrados tiene un valor de 55.5 molar, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuánto sería? Tendríamos CA para el ácido, aquí tendríamos una concentración inicial para el agua, lo vamos a llamar así, W igual a 55.5 molar. Entonces, ¿cuánto tendríamos aquí? En el equilibrio, ¿cuánto sería del agua? Sería CW menos, ¿verdad? Eso es lo que sería. Entonces, ¿aquí cuánto sería? CW menos X. ¿Estamos de acuerdo en eso, compañeros? Sí. Ya. Ahora, generalmente este valor no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque es un valor bien grande con referencia a lo que estoy calculando y se mantiene constante, pero de todos modos lo vamos a mantener. Entonces ahora, a partir de esto, tenemos que dejar de aquí X para poder encontrar X. A ver, despejen X. ¿Cuánto sale? ¿Ya está, compañeros? ¿Están participando en la clase o estamos, o yo nomás tengo que resolverlo? ¿Podría mostrarnos de nuevo para despejar? ¿Cuánto sale el valor de? Ya, ahora lo que quiero es que vean si esto lo que estamos haciendo está bien. ¿Ya? Esta es la ecuación química. Ya, este es el valor que tienen que despejar. Ahora,
Después de calcular X, ¿no ve? ¿Cuál sería el valor de cosa? A ver. Después, a ver, aquí encontramos X de esta. Entonces, de aquí despejamos X y encontramos X. Ahora, la pregunta es, ahora vamos a la pregunta. ¿Qué me dice la pregunta? La pregunta me dice, calcule la concentración de todas las especies de esta solución acuosa, que es de ácido acético en agua, ¿no ve? Entonces, ¿cuál va a... ¿Cuánto va a ser X? Diré cuánto va a ser las especies. Aquí tenemos del acetato. ¿Cuál va a ser el valor del acetato? ¿Cuál va a ser el valor del acetato? Si tenemos el valor de X, va a ser 1 por 10 a la menos 6 menos, ¿cuánto? X, ¿eh? Menos X. ¿Cuál va a ser el valor de la concentración de, ¿cuál tenemos? De ion hidrógeno. A ver, Signani, ¿cuánto va a ser el valor de ion hidrógeno? X nomás te dije. X, X, ¿no? Sí. Está bien. Ajá. ¿Qué? ¿Cuánto va a ser el valor de acetato, de la concentración de acetato? ¿Cuánto va a ser el valor del acetato? Olmos. ¿Cuánto va a ser el valor del acetato? ¿Ah? A ver, Paola, Cintia, X igual. ¿cuánto es el valor del acetato? Igual a X. ¿No? ¿Y ahora cuánto va a ser la concentración del agua? Cincuenta y cinco punto cinco. 55.5. 55.5 nomás. Menos X. Menos X. Molar menos X, pero para mí. ¿No ve? Claro, esto estamos en concentración molar. La concentración de X, aquí si van a despejar X, va a ser en concentración molar también. Ya está bien. Colocaremos aquí molar. Aquí igual la concentración me va a dar en mols por litro molar. Todo esto va a ser mols por litro. ¿Ya? Aquí la concentración va a ser en moles, a pesar que estamos utilizando variables, ¿no? Ya, pero esto va a ser en mol. Fíjense, el tema para el cálculo de las especies químicas, ¿no? Fíjense para qué me sirve la constante de concentración. Yo con esta constante de concentración, ¿qué es lo que determino? Primero determino qué es lo que voy a tener. ¿Voy a tener más productos o más reactivos después de que alcance el equilibrio?
Con eso yo puedo elegir qué tipo de proceso puedo realizar para tener más productos o más reactivos. ¿No ve? Eso es lo que me dice la constante de concentración. Después, yo con la ayuda de la constante de concentración y la ayuda de la constante de concentración inicial, constante de equilibrio de concentración y la constante de concentración inicial, yo puedo determinar qué concentraciones existen dentro de la solución en equilibrio. ¿No ve? Entonces, fíjense, no es estudiar nomás, no es leer, no es hacer ejercicio, sino es entender para qué me está sirviendo lo que yo estoy estudiando. Ahorita, para un químico o para ustedes que están haciendo cálculos básicos, el cálculo de la constante de concentración me sirve para poder determinar la concentración de cada una de las especies que existe dentro del equilibrio. Ahora, lo bueno de esto es que las constantes de equilibrio me dan en tablas a diferentes temperaturas, más adecuado para poder obtener un determinado producto. Ya vamos a ver, por ejemplo, en esto de esta reacción, ¿no ve? Cuando a partir del nitrógeno y el hidrógeno que se obtiene el amoníaco, ahí es necesario saber qué tipo de procesos, porque es necesario para poder obtener más amoníaco. Por ejemplo, aquí, ¿no ve? Si yo hago reaccionar nitrógeno e hidrógeno y yo quiero obtener amoníaco como producto principal, entonces tengo que ver cuál va a ser el proceso más adecuado. Porque económicamente yo tengo que ver cuál me va a resultar más factible para poder obtener este amoníaco en mayor cantidad el producto que los reactivos. Seguramente para esta reacción va a haber varios tipos de procesos, pero el más adecuado va a ser el que tenga mi constante de concentración más pequeña, igual o mayor. En este caso, si mi constante de concentración es mayor, eso quiere decir que mayor a 1, eso quiere decir que voy a obtener más productos que reactivos. Ya, entonces mañana continuamos haciendo ejercicios de esto de equilibrio químico. Vamos a ver con respecto a las constantes de equilibrio con referencia a las presiones parciales. Y con eso acabamos para su examen de la próxima semana. ¿Ya? Ya les he mandado ejercicios. Estudien lo que les estoy mandando. Van a ser los ejercicios, van a ser similares, no tengo por qué complicar su vida. Y de esto de equilibrios les voy a enviar el día miércoles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿cómo determina que es mayor, menor o igual? A ver, fíjate aquí. Si esto es... Aquí, por ejemplo, a ver, si yo tengo aquí, ¿cuánto tengo? 1 mol, ¿no? Aquí tengo 3 moles, ¿no? A ver, ¿cuándo esta constante de concentración es mayor a 1? Cuando este valor es grande con relación a esto, ¿no? ¿Cuándo es esta constante de concentración menor, tiene un valor menor a 1? Cuando este denominador es mayor al numerador, ¿no? ¿Sí? A ver, haga esta relación matemática nomás, véanlo. Si esto es mayor, el valor del amoníaco es mayor, mi constante de concentración va a ser mayor. Si este va a ser mucho mayor que el amoníaco, entonces este valor va a ser menor a 1. ¿No? En este caso, a ver, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Matemáticas. Ya. Listo, entonces nos vemos mañana a la misma hora.
Suerte. Saldrán Chau, 2x, chau. ¿verdad? Dije. ¿No hay Dos ninguna valores otra pregunta más? ¿Qué? Mañana vamos a discutir sobre el resultado de X. A ver, voy a dar a la voluntad de ustedes para que puedan repasar esto y calcular X. Y mañana Uno. discutimos sobre el resultado.